Muy buenas tardes con todas y con todos, tanto en Perú como en Colombia. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia internacional que se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y será pronunciada por la magistrada Paola Meneses, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y difundir su jurisprudencia. Asimismo, también el Centro de Estudios Constitucionales es integrante del Comité Ejecutivo del Centro de Altos Estudios contra la Violencia hacia las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar en el Perú, CAE. La Conferencia Internacional La Violencia contra la Mujer, análisis de la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional de Colombia, se inscribe en el marco del cumplimiento de estas funciones. Les damos una cordial bienvenida a todos los que están acompañándonos en todo el Perú e iniciamos esta conferencia con las palabras de bienvenida a cargo del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales. Adelante, magistrado. Buenas tardes a todos y todas. Tenemos la gran satisfacción de contar con la presencia de la magistrada Paola Meneses, magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, actualmente vicepresidenta de la Corte, que va a sustentar su ponencia sobre violencia contra la mujer, análisis de la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional de Colombia, órgano constitucional cuyas líneas jurisprudenciales seguimos con especial interés y algunas veces las hemos citado las sentencias emblemáticas de la Corte colombiana. Expresamos nuestro agradecimiento a la doctora Paola Meneses, a quien le damos una cordial bienvenida, y brevemente voy a hacer una referencia a su currículum solamente académico. Especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios especializados en Derecho Público de la Universidad Carlos III, ha sido profesora de Derecho Constitucional en las Universidades Javeriana y Sergio Arboleda, y seguramente hay más datos en su currículum, pero no los tengo a la vista. Hecha esta breve presentación, le cedo el uso de la palabra a nuestra conferencista magistral, la doctora Paola Meneses. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Extiendo en primer lugar un saludo muy especial a la doctora María Candelaria Quispe y por supuesto al magistrado César Ochoa Cardich, muy elogioso, muy deferente. Muchas gracias por sus palabras y por la invitación. En su condición, por supuesto, de director del Centro de Estudios Constitucionales. Y también un saludo muy especial a la magistrada presidenta Luz Pacheco Cerda y por su conducto a los demás magistrados del Tribunal Constitucional de nuestra hermana República del Perú. Yo les agradezco inmensamente esta invitación a compartir algunas reflexiones académicas sobre este tema tan importante, de tanta relevancia social y jurídica. Y también un saludo para todas las personas que nos acompañan, que están unidas en esta conferencia, todas las personas en Perú, en Colombia y posiblemente en otros países. La violencia contra las mujeres es un fenómeno dañino para los derechos humanos. Una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y o violencia sexual. Incluso hay estudios que sugieren que las afectadas han llegado a ser 1 de cada 2 mujeres. Y en términos generales, este fenómeno suele estar asociado con agresiones reiteradas en el tiempo y tiene manifestaciones polimórficas que incluyen maltrato físico, abuso psicológico, violencia sexual y violencia económica.
incluso actos de acoso, de coacción o amenaza. En algunos casos, los actos de violencia desafortunadamente conducen al feminicidio. Y dentro de este fenómeno, la mayoría son cometidos por parejas o exparejas sentimentales. Estudios recientes señalan que la media internacional del feminicidio íntimo es de 5.04 por millón de mujeres, la cual se incrementa a un 8.59 en el caso de América Latina. De hecho, en todo el mundo, casi un tercio de las mujeres de 15 a 49 años que han estado en una relación sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja o de su expareja. La doctrina especializada ha identificado varios factores de riesgo. Dentro de los asociados con la víctima se destacan la raza y la situación de vulnerabilidad económica. También están los riesgos vinculados con la relación en sí misma. Particularmente se pueden destacar las conductas de acoso previas, la ruptura del vínculo sentimental y conductas de celos irrazonables. Igualmente, es viable destacar los factores asociados al contexto, como es el caso de la inexistencia de políticas públicas destinadas a fomentar la denuncia de los hechos violentos contra las mujeres. Valdría también la pena agregar que las mujeres que están en edad reproductiva tienen un mayor riesgo de ser asesinadas y con los métodos más violentos. Lo dicho hasta aquí me permite plantear una primera premisa de mi intervención en la tarde de hoy, y es que los casos judiciales de violencia de género no son hechos aislados. Por el contrario, hacen parte de un contexto generalizado de violencia que afrontan las mujeres en todo el mundo. Incluso en lo que a Colombia respecta, en el año 2023 el Congreso declaró legislativamente la emergencia por violencia de género. Y esto en virtud del artículo 344 de la Ley 2294 del año 2023. En general, el legislador reconoció que la emergencia por violencia de género es un fenómeno de carácter estructural que requiere de acciones urgentes para superar las situaciones exacerbadas de violencia que reflejan prejuicios y estereotipos de género, así como relaciones estructurales y desiguales de poder. Hay una sentencia de la jurisprudencia temprana de la Corte Constitucional colombiana que quisiera destacar hoy a efectos de sustentar una segunda premisa de mi intervención. Y es que al Estado le asiste un deber de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género. Es la sentencia C-408 del año 1996, por medio de la cual la corporación avaló la constitucionalidad de la Convención de Belén do Pará. Y allí, en esa sentencia, al pronunciarse sobre el artículo 7º, la Corte desarrolló una línea de argumentación que hoy subsiste y que cobra relevancia para el tema que nos ocupa. La Corte dijo que los deberes establecidos en la Convención son una expresión específica y detallada de los deberes de respeto y garantía de los derechos humanos de la mujer. Y en esa línea señaló en primer lugar que el deber de respeto supone un deber de abstención para los agentes estatales respecto de la ejecución de actos violentos contra la mujer. Y en segundo lugar, se señaló que el deber de garantía refleja dos tipos de obligaciones para el Estado colombiano. En primer lugar, la de adoptar todas las medidas necesarias para impedir que los particulares ejecuten actos violentos contra la mujer. Y en segundo lugar, la de actuar con debida diligencia a efectos de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Esto es el deber de debida diligencia. En términos generales, estas obligaciones estatales desarrollan la recomendación número 19 de 1992 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que le solicitó a los estados proceder con la debida diligencia para prevenir la violencia contra la mujer y responder a ella. Y en esa misma línea,
se concibieron el apartado C del artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Observación General número 13 del Comité de Derechos del Niño, la Declaración y Plataforma de Acción Beijing de 1995 y la Resolución 1994 de 1945 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por medio de la cual se estableció el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer. Estos aspectos normativos que he mencionado brevemente dan cuenta de una tercera premisa de mi intervención y quizás la principal de los razonamientos jurisprudenciales que voy a compartir con ustedes hoy. Y esta tercera premisa es que la violencia basada en el género no es en modo alguno un asunto privado. Por el contrario, es un asunto público en el que la protección y la prevención deberían ser la regla general y la judicialización la excepción. Y en esto coinciden los movimientos sociales que buscan proteger los derechos de las mujeres y la jurisprudencia constitucional. En lo que queda de tiempo, voy a concentrarme en esto último a partir de la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional. Pero no puedo dejar de mencionar que la sororidad y un enfoque amplio de abordaje del fenómeno sin duda hacen parte de la lucha feminista en sus más diversas expresiones. Las mujeres son titulares del derecho fundamental a una vida libre de violencia, según lo han reiterado pacíficamente las distintas salas de revisión de la Corte Constitucional. Por ejemplo, en las sentencias T-326 de 2023 y T-391 de este año 2025. En términos generales, la jurisprudencia constitucional de este último lustro ha sido construida a partir de tres cimientos. Primero, aquel que reconoce formas de violencia diferentes a la física. Segundo, el que desarrolla la obligación de adoptar medidas de prevención y sanción de los actos violentos contra la mujer. Y tercero, el que tiene como objeto las medidas de atención para las mujeres, medidas que son diferentes a las clásicas medidas de atención de las mujeres. En lo que respecta a otras formas de violencia, en los últimos años, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la violencia contra la mujer no es siempre física. Por una parte, ha reconocido distintos escenarios de violencia psicológica y más recientemente se ha concentrado en el estudio de distintos eventos de violencia económica. Para la Corte, la violencia psicológica se presenta cuando se insulta a la mujer o se le hace sentir mal consigo misma o cuando se la humilla públicamente, cuando se la intimida o asusta deliberadamente, por ejemplo, mediante gritos y actos violentos por parte de la pareja, o cuando se la amenaza con causarle daño físico, ya sea directa o indirectamente mediante la amenaza de hacerle daño a alguien importante para ella. En complemento, sobre la violencia psicológica como una de las formas de violencia intrafamiliar contra la mujer, la Corte Constitucional Colombiana ha estipulado 5 puntos a tener en consideración. Primero, es una realidad más amplia y discreta que la violencia física y puede ser estimada como un antecedente de esta última. Segundo, se manifiesta a través de patrones sutiles y sistemáticos, a veces imperceptibles para terceros, afectando la madurez psicológica y la autonomía personal de la víctima. Como tercer punto, los roles de género históricamente establecidos promueven la idea de superioridad masculina, normalizan y ocultan la violencia psicológica, especialmente en mujeres. En cuarto lugar, los indicadores de la violencia psicológica en una víctima se reflejan a través de la humillación, la culpa, ira, ansiedad, depresión, aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de concentración y alteraciones en el sueño,
disfunción sexual y limitación en la toma de decisiones, entre otros. Y quinto punto, esta violencia suele ocurrir en el ámbito doméstico o espacios privados, lo que dificulta la obtención de pruebas, por lo cual en la mayoría de los casos no existen más pruebas que la declaración de la propia víctima del acto violento. Quisiera resaltar dos puntos adicionales. De una parte, que la carga de la prueba en el delito de violencia intrafamiliar psicológica representa una dificultad probatoria para la víctima si se evalúa desde los parámetros convencionales del derecho procesal. Y en este sentido, desde una perspectiva de género, resulta fundamental que las autoridades utilicen la flexibilización de las formas de prueba a efectos de permitir una mayor consideración de las circunstancias específicas en las que se desarrolla la violencia, así como una comprensión más amplia de las dificultades que enfrentan las víctimas para obtener pruebas convencionales. De otra parte, es de vital importancia que las medidas destinadas a proteger los derechos de las mujeres sean verdaderamente eficaces para erradicar cualquier forma de violencia o discriminación en su contra, no solo las formas de violencia física que suelen ser objeto de la política pública. Para la Corte, en lo que tiene que ver con la violencia económica, es una violencia que abarca cualquier acción u omisión que implique abuso económico o un control excesivo de las finanzas o el uso de recompensas o castigos monetarios hacia las mujeres en razón a su condición social, económica o política, al tenor de la ley 1257 del año 2008. Y en esa línea, mediante la sentencia SU 201 del año 2021, la Corte encontró que la violencia económica se materializa, por ejemplo, cuando el hombre decide asumir el rol principal de ser proveedor de la familia, con el fin de impedir que la mujer participe en las decisiones económicas del hogar y la sitúa en una obligación de, abro comillas, rendir cuentas, cierro comillas. Pero también cuando se le impide a la mujer estudiar o trabajar para evitar que logre su independencia económica, haciéndole creer que sin él ella no podría sobrevivir. Igualmente, la Corte ha venido encontrando que la violencia económica suele presentarse cuando hay una ruptura de la relación, pues es un escenario donde la mujer exige sus derechos económicos y normalmente esta situación genera mayores beneficios económicos para el hombre, mientras que la mujer termina de alguna manera comprando su libertad para evitar pleitos dispendiosos. En lo que tiene que ver con la jurisprudencia sobre las medidas de prevención y sanción de los actos violentos contra la mujer, podemos decir que la jurisprudencia es muy profusa, como puede evidenciarse en las sentencias T-277 de 2023 y T-010 del año 2024. Son pronunciamientos bastante recientes. Por cuestiones de tiempo, por supuesto, los remito a esas decisiones, pero voy a limitarme a señalar algunos puntos generales y relevantes de esta jurisprudencia actual de la Corte Constitucional. Lo primero a señalar es que la Corte ha sostenido que una de las formas más graves de discriminación por razones de género ocurre en el marco de la violencia intrafamiliar. Esto debido a que se desarrolla en un escenario de privacidad que facilita su realización como consecuencia de ese manto de reserva que socialmente cobija este tipo de relaciones. Y así fue descrito en la sentencia T-224 del año 2023. En ese sentido, y de acuerdo con los artículos 13 y 43 de la Carta Política Colombiana, el tribunal señaló que las autoridades están en la obligación de abstenerse de emitir decisiones discriminatorias en detrimento de las víctimas y del mismo modo tienen el deber de aplicar medidas que progresivamente supriman los paradigmas construidos en contra de la mujer. En términos generales, la Corte reconoció la obligación de eliminar prácticas que tiendan a la revictimización,
a no dar credibilidad a las versiones rendidas por las víctimas y a no investigar todas las circunstancias que se relacionan con los casos de violencia de género. Y así se estableció en la sentencia T 219 de 2023. Por el contrario, la Corte señaló que las autoridades están obligadas a lo siguiente: a actuar de manera célere, a reconocer las asimetrías históricas e imposibilidades probatorias en las que se puedan encontrar las víctimas de violencia de género, a desplegar todas las actividades de investigación requeridas y valorar razonable y exhaustivamente todas las pruebas recaudadas. Por supuesto, todo ello con un enfoque de género que ha sido ampliamente estudiado. Podemos decir que este enfoque es una herramienta o un instrumento crítico que exige a las autoridades llevar a cabo un análisis de las controversias que logre visibilizar que las personas tienen una valoración social diferenciada en virtud del género asignado o asumido, así como las relaciones desiguales de poder originadas precisamente en estas diferencias. Y esto con el propósito de valorar características relevantes de los sujetos y el contexto, esto es muy importante, el contexto de cada caso en concreto. Identificar las circunstancias, las regulaciones y los contextos en los que se favorece o se discrimina a la mujer. Comprender las variadas formas de discriminación de las que son víctimas las mujeres, muchas de las cuales son normalizadas o apropiadas socialmente por una construcción normativa desde lo masculino y la monopolización de los espacios de poder. Y en ese contexto, reconocer y aplicar los mejores remedios para solventar esas consecuencias diferenciadas para las mujeres con el fin de hacer realidad el mandato de igualdad que impone la Constitución política. En lo que respecta a los procesos de violencia intrafamiliar, el enfoque de género exige que las autoridades de familia agudicen la mirada para reconocer que en realidad la violencia contra las mujeres no puede considerarse un hecho aislado, como ya lo había mencionado, sino que tiene una dimensión sistémica que reproduce en todas las esferas de la existencia de las mujeres esas asimetrías de poder derivadas de un modelo de sociedad machista. En lo que tiene que ver con las medidas de atención esenciales. En el marco del Programa Mundial sobre Servicios Esenciales para las Mujeres y las Niñas Sometidas a Violencia, la Organización de Naciones Unidas estableció los elementos centrales y las directrices relativas al acceso a un conjunto coordinado de servicios esenciales y multisectoriales de calidad para todas las mujeres que han experimentado violencia de género. La Corte Constitucional ha diferenciado estas medidas de las clásicas medidas de protección y las ha congregado en 4 grupos: servicios de salud, servicios sociales, medidas de coordinación y gobernanza y finalmente servicios judiciales y policiales. En lo que atañe a los servicios de salud, la Corte ha dicho que las medidas de atención deben tener al menos los siguientes ingredientes: la identificación de las mujeres sobrevivientes de violencias basadas en el género, el tratamiento médico propiamente dicho, que puede ser de urgencia, general y especializado, y el seguimiento clínico. En lo que alude a los servicios sociales, las medidas de atención esenciales deben tener al menos los siguientes componentes: información y asesoramiento en situaciones de crisis, asistencia telefónica o por otro medio equiparable, alojamientos seguros, ayudas materiales y económicas, creación, recuperación y sustitución de documentos de identidad, información, asesoramiento y representación legal, asistencia y asesoramiento psicosocial, servicios de atención para los menores afectados, información y difusión y asistencia orientada a lograr la recuperación e independencia económica. Según lo ha señalado la Corte Constitucional, las medidas de atención esenciales frente a la coordinación y gobernanza precisan expedición de leyes y formulación de políticas públicas, capacitación de funcionarios y empleados judiciales y administrativos
y el seguimiento y evaluación de los programas y políticas. Igualmente, la Corte ha señalado que es necesaria la creación de estructuras para la coordinación estatal y la asignación de recursos económicos. Y al respecto, en la Recomendación General número 35 del año 2017, el Comité de la Convención CEDAW destacó la importancia e invitó a los estados a asignar recursos humanos y financieros apropiados en los planos nacional, regional y local para aplicar efectivamente leyes y políticas destinadas a la prevención de todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las medidas de atención comparten unos componentes comunes desarrollados a partir del derecho internacional. La disponibilidad. Esas medidas deben estar disponibles en cantidad y calidad suficientes para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género, con independencia de su lugar de residencia, de su nacionalidad, origen étnico, clase social, condición o estatus migratorio, condición étnica, edad, religión, lengua y nivel de alfabetización, orientación sexual, estado civil, discapacidad o cualquier otra característica. Accesibilidad. Las medidas deben ser accesibles de forma física, es decir, acceso en condiciones de seguridad y distancia, también de manera económica, gratuitas o bajo costo, y lingüística, porque la información importante debe ser clara. Adaptabilidad. Las medidas deben reconocer los efectos diferenciados de la violencia sobre los diversos grupos y comunidades de mujeres. Adecuación. Deben respetar la dignidad, garantizar la confidencialidad, ser sensibles a las necesidades de la mujer y la perspectiva de género y reducir la victimización secundaria. Priorización de la seguridad. Estas medidas deben evaluarse y gestionarse los numerosos riesgos para la seguridad. Consentimiento informado y confidencialidad. En la medida de lo posible, se debe proteger la privacidad de las mujeres, garantizar la confidencialidad de la información y únicamente relevar esta información cuando se cuente con el consentimiento informado de las mujeres. Comunicación y participación. Las mujeres deben saber que se les está escuchando y que se da respuesta a sus necesidades. Gestión de la información. Se debe llevar a cabo una recogida constante y precisa de datos acerca de los servicios prestados a las mujeres. Y finalmente, coordinación. Se deben establecer vínculos entre autoridades a través de la coordinación. La Corte Constitucional Colombiana ha identificado que, siguiendo estas directrices, el legislador colombiano ha desarrollado al menos dos tipos de medidas de atención. Por una parte, encontramos las medidas de estabilización de las víctimas que se materializan en el acceso a programas de formación técnica o superior e incluyen subsidios de matrícula, alimentación, hospedaje y transporte, medidas de reingreso y acceso al sistema educativo o a semi-internados o externados de educación. Igualmente, para el caso de las mujeres víctimas menores de edad, están contempladas la orden de acceso a actividades extracurriculares o de uso del tiempo libre. Pero por otra parte, encontramos las medidas de atención propiamente dichas, las cuales pueden ser de tres tipos. La habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el subsidio monetario mensual para habitación y alimentación de la víctima cuando esta última no haga uso de la medida referida en el numeral previo, y los servicios de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica de la víctima. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que las medidas de habitación y alimentación incluyen gastos de transporte y a la vez pueden ser subdivididas en tres: servicios de habitación y alimentación que se prestan al interior de las instituciones prestadoras de servicios de salud, la destinación de los recursos de la salud para estos fines, cabe decirlo,
fue avalada por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-776 de 2010. Pero también tenemos los servicios de habitación y alimentación que se prestan por medio de las casas de acogida, albergues o casas refugio, y esto al tenor de lo previsto en la Ley 2215 del año 2022. Y finalmente los servicios de habitación y alimentación prestados mediante el servicio de hotelería. Estos son unos servicios que parten del supuesto de que le corresponde al Estado adoptar medidas distintas para los diferentes grupos poblacionales de mujeres. Todo ello en aplicación de la Recomendación General número 28 del Comité de la Convención CEDAW, según lo que se explicó muy detalladamente en las sentencias T-878 del año 2014 y T-179 del año 2024. En esta última decisión del año 2024, la Corte Constitucional destacó que la prestación de las medidas de atención esenciales debe hacerse con un enfoque multisectorial basado en derechos y centrado en las víctimas. Además, dijo que es necesario garantizar la igualdad de género y procurar el empoderamiento de las mujeres y su seguridad. Igualmente, la rendición de cuentas de los agresores resulta indispensable. Ese caso era tristemente interesante porque de una parte en la víctima confluían varios factores de riesgo y discriminación y de otra parte se explicó cómo las mujeres pueden también ser víctimas de violencia institucional. En esa ocasión conocimos el caso de una mujer afro y desplazada violentamente con su familia con ocasión del conflicto armado interno en Colombia. Para el momento en que se profirió el fallo, la demandante convivía con una hija menor de edad, tenía 5 años, con su madre, progenitora, que tenía 54 años, y 2 de sus hermanos, de 31 y 33 años. Todos ellos carecían de un ingreso fijo mensual y estaban en una situación de pobreza. Esa familia vivía en una casa de madera que no tiene puerta de ingreso, lo que dio lugar a que un hombre con quien la accionante había tenido una relación sentimental ingresara al lugar y la atacara con arma cortopunzante. En concreto, le causó 5 heridas graves por las que ella ingresó al servicio de urgencias médicas, en donde lograron salvarle la vida con muchos esfuerzos. Y este es un caso muy relevante que quiero compartir hoy porque expuso la existencia de una serie de limitaciones que impiden la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia basada en el género. Por una parte, se señaló que no hay claridad en la comunidad sobre las autoridades competentes para dar cumplimiento a las medidas de atención, lo cual se señaló podría explicarse en la constante variación de los criterios normativos. De otro lado, se estableció que la falta de capacitación de los empleados estatales genera diversas formas de revictimización de las mujeres víctimas de violencia basada en el género. Y estas limitaciones, concluyó la Corte Constitucional, pueden llevar además a diversos escenarios de violencia institucional, la cual se genera cuando se causa un daño emocional a la víctima y no hay una respuesta eficiente a las solicitudes de protección de sus derechos. Esta violencia institucional, según la jurisprudencia constitucional, contribuye al contexto de violencia estructural que afecta a las mujeres. Y ello es así porque propicia un ambiente de impunidad y de tolerancia estatal frente a las agresiones, privándolas de recursos judiciales efectivos para contrarrestar los actos violentos denunciados y, por contra, aumentando el sentimiento y la sensación de inseguridad, así como una persistente desconfianza de las mujeres en el sistema de administración de justicia, por un lado, y en las autoridades y herramientas administrativas, por otro. Y así lo dijo claramente la Corte Constitucional en la sentencia T-236 del año 2021.
Entonces, de esta manera, la violencia institucional tiene lugar, por ejemplo, cuando las autoridades profieren decisiones de acuerdo con pautas sociales discriminatorias que favorecen la impunidad de la violencia contra las mujeres. También cuando se imponen barreras para denunciar la violencia doméstica y psicológica que es sufrida por las mujeres. Y en este contexto, la Corte ha enunciado una serie de criterios básicos a tener en cuenta por parte de las autoridades respecto de las víctimas de violencia basada en el género. Y estos son la resolución del trámite en un término razonable. En segundo lugar, el acceso efectivo a la administración de justicia de las víctimas de violencia. En tercer lugar, garantías de no repetición, de acceso a la información y oportunidad de corrección. Y finalmente, medidas idóneas para la protección de la víctima, así como decisiones imparciales, libres de estereotipos de géneros. El tiempo se me va agotando y quiero señalar que la jurisprudencia mencionada pues no es un triste catálogo de casos aislados. Quiero ser reiterativa en esto. Esta jurisprudencia es la evidencia de un contexto sistémico en el que la violencia contra las mujeres opera como una sombra sobre el tejido social y jurídico. Y por esta razón, su abordaje no puede ser relegado a lo privado, pues es una obligación de carácter público, esto es un imperativo para los estados, para los jueces, para los abogados, para quienes enseñamos derecho. Las decisiones mencionadas son recordatorios de que la justicia debe evitar la revictimización, debe flexibilizar las pruebas cuando las formas de violencia son invisibles, debe garantizar medidas eficaces de atención y debe coordinar políticas públicas que más allá de sancionar, prevengan y restauren. Quisiera cerrar esta intervención con la voz de una autora peruana que aporta una mirada profunda sobre la valentía y la acción de las mujeres frente a la injusticia. Como dijo Magda Portal, la mujer es valiente en todos los niveles de la vida. Cuando hay que luchar, lucha. Y en mi opinión, esa valentía exige de nosotros no solo reflexión, sino acción urgente. Urgente en fortalecer los mecanismos legales, en reforzar la capacitación con enfoque de género, en asignar recursos reales para la protección y rehabilitación, en asegurar que las instituciones respondan con eficacia a este drama estructural y, por supuesto, seguir desarrollando eventos como este en los que se discute la problemática y sus soluciones. Y solo así podremos contribuir a honrar el principio constitucional de igualdad y garantizar que ninguna mujer sea despojada de su derecho fundamental a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia, magistrada Paola Meneses. De verdad, ha sido un lujo poder escucharla. Muchas, muchas gracias por hacernos un espacio en su apretada agenda. Para nosotros es un gusto escuchar además de la boca de una magistrada de una alta corte la importancia de el tema de violencia contra las mujeres. Nos han llegado muchísimas preguntas, muchas preguntas. Tenemos más de 300 personas en el aula. Hemos seleccionado 2 preguntas, por lo tanto, le ofrecemos una disculpa a quienes no podemos compartir vuestras preguntas, pero vamos a hacer llegar al equipo de la vicepresidenta para que ella pueda conocernos. Le voy a formular entonces 2 preguntas que el público nos ha hecho llegar, vicepresidenta. La primera es, ¿cuáles son las consecuencias prácticas del discurso de género en los procesos judiciales? Esa sería una de las primeras preguntas. Y la segunda es, ¿cuál ha sido el rol de la Corte Constitucional
en el marco de la violencia de género que se expresa por medio de canales digitales? Esas son las dos preguntas. Tenemos unos 10 minutillos. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Por supuesto, estaremos nosotros atentos a recibir las demás que por razones de tiempo no pueden ser expuestas en este momento. En relación con la primera pregunta que me formulas, y es, ¿cuáles son las consecuencias prácticas del discurso de género en los procesos judiciales? Bueno, yo diría que las consecuencias prácticas son varias y están orientadas hacia una idea común. La idea común es sin duda proteger los derechos de las mujeres y especialmente el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y aquí, a propósito de esta pregunta, quisiera complementar lo que dije en mi intervención, señalando que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que al interior de los procesos judiciales y administrativos judiciales, las mujeres víctimas de violencia son beneficiarias y titulares de garantías procesales, pero también de garantías sustanciales que son diferenciadas. Y estos deberes y estas garantías reflejan importantes consecuencias prácticas que tiene el discurso de género. En lo que tiene que ver con los deberes y garantías procesales diferenciadas, la Corte Constitucional ha sido muy cuidadosa en reconocer algunos de estos deberes y garantías diferenciadas. Ha señalado, por ejemplo, que las autoridades tienen el deber de desplegar toda la actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres. También ha dicho la Corte que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar tienen derecho a no ser confrontadas personalmente con el agresor. Esto implica que las autoridades de familia están llamadas a flexibilizar la práctica de pruebas, así como la audiencia de fallo, para evitar una confrontación entre el agresor y la víctima. La Corte ha resaltado que las autoridades de familia tienen el deber de informar a las mujeres, además, que tienen este derecho, y este derecho se traduce en el derecho a participar o no en cualquier tipo de procedimiento o diligencia administrativa, civil, penal, ante cualquier autoridad competente en las cuales esté presente el agresor. Y esta es una garantía procesal que busca evitar que el proceso de violencia intrafamiliar sea un escenario de revictimización para las mujeres. En este punto fue muy clara, entre otras, la sentencia T-210 del año 2023. Pero también busca garantizar la seguridad de las víctimas al momento de tomar sus declaraciones, que no necesariamente tiene que ser una seguridad física, sino que también comprende la violencia psicológica. Y finalmente, asegurar que las declaraciones de las mujeres sean libres de cualquier intimidación y miedo. Ha dicho también la Corte, desde un punto de vista práctico, que las autoridades de familia deben permitir la participación de la presunta víctima y adoptar medidas para garantizar que la víctima sea escuchada y declare libremente, que las mujeres tienen derecho a acceder a la información sobre el estado de la investigación o del procedimiento respectivo. Soy incisiva en que las autoridades de familia deben flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas cuando las pruebas directas sean insuficientes dado el caso. Y también es necesario adoptar las medidas de protección en un plazo razonable, en atención también a las circunstancias del caso concreto. Eso podría decir en relación con estas garantías procesales. Ahora, en lo que tiene que ver con las garantías y los deberes sustanciales diferenciadas, también la Corte ha hecho muchos avances al respecto y ha reconocido garantías como la necesidad de analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y que por esa razón deben recibir un trato diferencial y favorable. Y en esto fue muy prolija la Corte en la T-326 del año 2023.
También ha dicho la Corte que es necesario considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales, efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia, evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales. La Corte ha sido incisiva también en la necesidad de no reproducir estereotipos de género, tanto en los argumentos como en la parte resolutiva de las decisiones judiciales. Creo que aquí hay un gran avance también. Esto puede evidenciarse claramente en la T016 de 2022 y en la T219 del año 2023. También es necesario no desestimar los alegatos de violencia intrafamiliar con fundamento en la existencia de agresiones recíprocas en la pareja. Y en este punto, la Corte ha señalado que el enfoque de género exige analizar los casos en los que se verifica la existencia de agresiones recíprocas a la luz del contexto de violencia estructural contra la mujer. Y en este sentido, distintas salas de revisión de la Corte han considerado como un estereotipo de género por desviación del comportamiento esperado que las autoridades de familia desestimen la existencia de violencia intrafamiliar en contra de la mujer por considerar que se dieron agresiones mutuas, sin examinar si ellas respondían a una defensa. Esto puede verse, y lo remito, a la sentencia T027 del año 17. Eso en relación con la primera pregunta, y creo que allí se pueden evidenciar claramente cuáles han sido esos efectos prácticos. Ahora, en lo que tiene que ver con el rol de la Corte Constitucional en el marco de la violencia de género que se expresa por medios de canales digitales, un tema interesantísimo. Y el rol de la Corte se concentra en establecer los criterios que permitan a los jueces y autoridades administrativas afrontar los conflictos que se generan en estos nuevos escenarios. Quisiera, para responder esta pregunta, resaltar dos decisiones que dan cuenta de este rol. En primer lugar, la sentencia T-275 del año 2021. Por medio de esta sentencia, la Corte reconoció que las denuncias públicas de actos de discriminación, violencia, acoso y abuso de los que son víctimas las mujeres, conocidas como escraches, constituyen un verdadero ejercicio legítimo de la libertad de expresión y que como tal gozan de una protección constitucional reforzada. Y este caso es muy especial porque allí la Corte pudo haber abordado la problemática que se planteó con las publicaciones que se hicieron en una red social denunciando ataques sexuales violentos contra una mujer menor de edad a partir de la jurisprudencia que hasta entonces había sido construida en torno al ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales. Y si se hubiera abordado desde esta perspectiva, pues simplemente habría sido necesario reiterar algunas reglas jurisprudenciales construidas en los últimos años y decantadas principalmente en las sentencias SU 355 y SU 420 del año 2019. Este camino, en términos generales, en términos prácticos, imponía el deber de tener en cuenta los derechos que entran en tensión cuando se ejerce la libertad de expresión a partir de criterios de ponderación, para lo cual además habría sido necesario tener como referentes analíticos las limitantes de la libertad de opinión y de la libertad de expresión. Sin embargo, y también de aquí la gran relevancia de esta sentencia, también era posible en ese momento optar por otra vía y abordar de frente el problema constitucional que supone que mujeres denuncien públicamente actos de violencia, discriminación y acoso sin que exista aún un fallo penal condenatorio. Y esa fue la vía analítica que elegimos porque creímos que no se trataba de un caso más en el que se pedía el retiro de una publicación lesiva de los derechos al buen nombre y a la honra, sino que advertimos que la publicación en sí misma tenían tres características que exigían
un nuevo enfoque por parte de la Corte. Primero, el contenido de la publicación es de relevancia social, pues como lo dije en mi primera intervención, la violencia contra la mujer dejó de ser un asunto doméstico. Segundo, el mensaje publicado buscaba prevenir futuros hechos de violencia de género a partir del reproche social efectuado al presunto agresor. Y tercero, la publicación de este tipo de mensajes puede llegar a tener efectos positivos en la víctima de actos violentos. En otras palabras, no se trataba de una publicación cualquiera. La jurisprudencia desarrollada hasta ese momento no era suficiente para abordar el caso desde la perspectiva propuesta, aunque por supuesto debía ser tomada en cuenta y a partir de ella construir los razonamientos que hacen de ese fallo una sentencia que a nuestro sentir es excepcional en términos argumentativos, en términos sociales y, por qué no, también en términos políticos. Por cuestiones de tiempo voy a resaltar dos líneas argumentativas de ese fallo. La primera, que la libertad de información y la carga de veracidad cuando se denuncian conductas punibles tiene aquí un especial cariz. La sala señaló que el respeto por la presunción de inocencia implica que los emisores de información deben abstenerse de sustituir a los jueces en la adjudicación de responsabilidades penales. Y desde esa perspectiva señaló que pese a que la Carta Política protege la potestad de denunciar la comisión de hechos delictivos y publicar la información que soporte esa acusación, lo cierto es que los emisores no pueden afirmar que un individuo fue declarado penalmente responsable si éste no ha sido condenado. Y de todas maneras deben de adoptar formas lingüísticas condicionales a la hora de describir las investigaciones criminales. La segunda línea argumentativa es la libertad de expresión en redes sociales y el llamado ciberactivismo feminista. La Corte partió del supuesto de que las redes sociales han contribuido a que el debate público deje de estar en manos exclusivas de actores políticos o de los medios tradicionales de comunicación, por lo que estos nuevos escenarios constituyen un medio a todas luces transformador y disruptivo para el ejercicio de la libertad de expresión. Con todo, también reconoció que el libre acceso y la amplia difusión de la información que se comunica por redes sociales genera mayores riesgos frente a los derechos de las otras personas. Y en este contexto, la Corte señaló que si bien el derecho a difundir información sobre los delitos está limitado por un deber cualificado de veracidad e imparcialidad, lo cierto es que este deber ha sido implícitamente matizado cuando los delitos que se denuncian son de alta relevancia social, como ocurre precisamente con los casos de discriminación, violencia, acoso y abuso cometidos en contra de mujeres. Esto no quiere decir que en estos casos no apliquen las cargas de veracidad e imparcialidad. Lo que quiere decir es que en la ponderación que se haga para definir si el ejercicio de la libertad de expresión afectó desproporcionadamente las garantías fundamentales de la persona respecto de quien se informa, es indispensable tener en cuenta la función social que cumple la denuncia pública a través de redes sociales, dada la relevancia de las conductas denunciadas y la naturaleza de las personas afectadas y el contexto de violencia y discriminación al que han sido sometidas. Podemos decir en términos generales que la Constitución política protege el derecho de las mujeres a denunciar por redes sociales los actos de discriminación, violencia, acoso y abuso de que son víctimas. Como ya lo mencioné, las denuncias públicas de estos actos, conocidas coloquialmente como escraches, constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que goza de una protección constitucional reforzada. Y esto es así debido a que esas denuncias informan y sensibilizan a la sociedad sobre problemáticas de interés público, pero también permiten crear redes de solidaridad entre las víctimas y tienen un valor instrumental para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, en tanto contribuyen a la prevención, investigación y sanción de los actos de discriminación y violencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte precisó que las mujeres y usuarios de redes sociales que acudan al escrache como herramienta de denuncia deben ser especialmente cuidadosos y responsables con la información que divulgan. En particular, dijo la Corte, están obligados a cumplir con las cargas de veracidad e imparcialidad a las que me he referido, a abstenerse de incurrir en conductas de hostigamiento, acoso, de linchamiento digital o cyberbullying, a respetar la presunción de inocencia y no causar afectaciones arbitrarias y desproporcionadas a la honra y buen nombre de los acusados. Por ejemplo, acudiendo a formas lingüísticas condicionales o dubitativas que denoten la falta de seguridad sobre la culpabilidad. Al final, la sala de revisión concluyó que debía revocar la sentencia de instancia que había amparado los derechos del presunto agresor y negar el amparo de sus derechos fundamentales. Y esto porque no se vulneraron los derechos a la honra y al buen nombre del accionante al afirmar en la publicación que él tuvo la intención de abusar sexualmente de la mujer. Se dijo que la publicación de este mensaje generó una afectación, pero apenas leve o a lo sumo moderada de estos derechos. Y esta afectación, añadió la sala, se encontraba constitucionalmente justificada dado que la publicación de esta denuncia en redes sociales estaba protegida por la libertad de información, cumplía con las cargas de veracidad e imparcialidad y perseguía finalidades constitucionalmente importantes. Finalmente hay otro caso reciente muy interesante, que es el de la sentencia T-149 de este año, el año 2025. Aquí la Corte conoció la demanda de tutela interpuesta en contra de una mujer indígena y congresista que habría sido sometida a diversos actos de violencia por parte de un periodista y el director de un medio de comunicación, los cuales condujeron a que la congresista los bloqueara en sus redes sociales. Aquí la controversia sustancial a resolver giró en torno a la participación política en el contexto de la ciudadanía y democracia digital, así como también en torno a la viabilidad de que el accionante generara el bloqueo de esas dos personas. La decisión que adoptó la Corte pareciera reñir con los razonamientos y la decisión que adoptó el Tribunal Constitucional del Perú en el caso del entonces presidente, el Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, pues en este caso sí se ordenó el desbloqueo de los accionantes. No obstante, lo que quiero resaltar para el caso, para este tema que nos ocupa, es que en la providencia que estoy comentando, la Corte reconoció de una parte que las mujeres están sometidas a un mayor contexto de violencia cuando deciden ejercer la política y de otra parte que este tipo de violencia se recrudece cuando es ejercida a través de medios digitales de comunicación, especialmente por medio de redes sociales. Y esto último porque estas agresiones se manifiestan mediante distintos actos que cambian conforme con la evolución de las tecnologías, su capacidad de difusión inmediata y, por supuesto, el anonimato. Y además, debido a que en las redes sociales este tipo de agresiones suelen ejecutarse en cadena, lo que implica la realización de conductas como el doxeo, es decir, la investigación y obtención de información de índole personal sobre una candidata, también la manipulación de la información que consiste en la elaboración de fotomontajes, de videos o información falsa construida de tal forma que parezca real y con la intención de hacerse pública, el desprestigio como la puesta en circulación en el espacio digital del material creado, en ocasiones acompañado de un hashtag ofensivo y la publicación de insultos o agresiones contra las mujeres por parte de usuarios de redes sociales en respuesta a la información conocida en línea. Metodológicamente, la Corte dispuso que los casos relacionados con tensiones entre el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia y otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la participación, entre otros, deben ser analizados con fundamento en algunos criterios. Primero, no basarse exclusivamente en un criterio de literalidad o contenido explícito del mensaje para examinar la existencia de estereotipos de género o patrones de discriminación.
Segundo, adoptar un enfoque interseccional con el fin de identificar si existen múltiples patrones de violencia en contra de la mujer víctima. Tercero, identificar el aparte específico que se considera constitutivo de BCMP. Cuarto, examinar el contexto en el que se insertan estos contenidos o actos, valorar en su conjunto los contenidos, actos o mensajes que se alegan constitutivos, para lo cual debe analizarse la periodicidad de los mismos y su reiteración e identificar el estereotipo de género o factor de discriminación en el que se fundamentan y finalmente efectuar un juicio estricto de proporcionalidad para resolver la tensión de derechos. Para terminar, quiero señalar que destaco este caso porque creo que a él subyace el reconocimiento de que las prácticas de ciberacoso, monitoreo invasivo mediante herramientas tecnológicas, hostigamiento y campañas de desprestigio en redes sociales dan cuenta de que los entornos digitales se han convertido en espacios en donde las violencias históricas tristemente adoptan nuevas formas y alcances. El ciberespacio, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea y demás se han transformado en escenarios donde se reproducen patrones estructurales de desigualdad y agresión contra las mujeres, lo que plantea a los jueces, especialmente a las cortes constitucionales, el desafío de adaptar su jurisprudencia para la protección efectiva de los derechos cuando su ejercicio se ve afectado por acciones u omisiones ocurridas en estos entornos digitales. Retos como este justifican este tipo de eventos, pues es aquí en donde podemos construir criterios idóneos para los mencionados fines. Por esto quiero agradecerles nuevamente la invitación a presentar algunos argumentos personales y reflexiones, los cuales espero sean útiles y den lugar a otro tipo de reflexiones académicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta magistrada Paola Meneses. De verdad ha sido una conferencia magnífica. Ha hecho un recorrido muy importante con los avances, pero también los retos que todavía queda pendientes, sobre todo en el ámbito de la jurisdicción. Como habíamos señalado, una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento sobre derechos constitucionales. Con la magnífica conferencia pronunciada el día de hoy por la vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia, cumplimos plenamente ese objetivo y le reiteramos nuestro agradecimiento por su tiempo y las reflexiones. También quisiéramos agradecer a las más de 300 personas que nos han acompañado el día de hoy y también al equipo asesor de la vicepresidenta, en especial al doctor David Castellanos por todo el periodo de coordinación, y también un agradecimiento especial a nuestro colega y querido amigo, al profesor Andrés Gutiérrez, que siempre está trabajando con nosotros en la Alianza. En esa misma línea, antes de concluir el evento del día de hoy, quisiéramos invitar a todas y a todos a la conferencia El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, que se llevará a cabo el próximo lunes 24 a las 6 de la tarde y será pronunciada por la presidenta del Tribunal Constitucional del Perú y acompañada por dos fiscales, por la doctora Susana y la doctora Sofía Rivas Lamadrid. También y la doctora Susana Silva. También quisiéramos invitarles este próximo jueves, pasado mañana, a la conferencia Reforma del Sistema Político, Desafíos y Perspectivas. De este modo, entonces, quisiéramos dar por concluida esta conferencia, reiterándole nuestro especial agradecimiento a la vicepresidenta y esperamos que pueda estar también, ya sea virtualmente o presencialmente, próximamente en el Perú. Muchísimas gracias, magistrada. A ustedes de nuevo, muchísimas gracias.